En el video anterior vimos cómo crear nuestra clase de servicio. Ahora veremos cómo configurar o agregar nuestro objeto realmente a la base de datos. Para ello, en nuestro JSP crearemos nuestro formulario y en nuestro servicio deberemos agregar un método que nos devolverá la lista de consolas. Para ello, haremos un método público que va a retornar una lista de consolas, el cual se va a llamar obtener lista consolas. Dentro del método tendremos que obtener la lista de consolas de la base de datos. Para ello vamos a retornar entity-manager.find o create-named-query. La query, que en este caso la vamos a poner con comillas por ahora, y el tipo de clase, que es consola.class. Finalmente obtendremos la lista de elementos con el método getResultList. Con esto ya hemos obtenido todas las consolas, pero nos falta especificar el nombre de la query. Para ello nos iremos a la clase de entidad de consola y seleccionaremos el método consola.final, la query consola.final, y lo incluiremos en nuestro named query. Con esto ya tenemos toda la lista de consolas necesarias para nuestro formulario de insertar o de agregar. Ahora, en nuestra controladora vamos a decir que AutoWire o autocableado a nuestro servicio. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que automáticamente Spring agarre la referencia de nuestro servicio y lo inyecte en nuestra clase controladora. Para ello vamos a crear una variable privada de tipo videojuego service llamada servicio. Luego de eso crearemos un método para enviar la lista de consolas a nuestra vista. Pero antes de eso le agregaremos la anotación model attribute list consola. O sea, cuando queramos mostrar la lista de consolas, le daremos esa variable. El método que devuelve la lista de consolas se va a llamar getListConsolas. Pero ¿cómo lo haremos? Haremos el return del servicio punto a obtener lista de consolas. Con esto ya tenemos el list creado, que nos va a crear un select dentro de nuestro HTML. Lo veremos más adelante. Ahora, en el método de consultar, que es el que va a obtener cuando se haga una llamada get, le enviaremos un objeto de tipo DTO o de tipo videojuego DTO llamado DTO, que se va a utilizar para crear el formulario, también para hacer las validaciones y enviar el dato a través de post. También crearemos un request mapping con el método post para obtener o para modificar la base de datos cuando la información llegue por esta vía, o sea, por post. Al igual que en el método que recibe el get, vamos a retornar un string, pero este método se va a llamar agregar. Ojo que vamos a agregar una anotación llamada valid model attribute, que va a ser el mismo nombre del add attribute del get, que en este caso es videojuego. ¿Por qué? Porque vamos a enviar el objeto y luego lo vamos a obtener de vuelta. O sea, Spring va a enviar el objeto y lo va a devolver. Obviamente con toda la información que tenga asociada cuando la persona haga clic en el botón. También tenemos un beginning result llamado result y el modelo que es con el cual nosotros podremos devolver variables a nuestro JSP. Vamos a retornar el mismo nombre de agregar, por ende, cuando llegue la información se va a ir al JSP de agregar. Declaramos un string de mensaje y consultamos si el resultado tiene errores, o sea, si la persona se equivocó al ingresar algún dato dentro del formulario.
Si tiene errores, el mensaje va a ser revise el formulario. Ahora, si es que este no tiene errores, vamos a decirle a nuestro servicio que agregue el objeto DTO. Para ello crearemos un try catch en el cual capturaremos el servicio exception. Y cuando haya una excepción al mensaje le diremos que va a ser igual a la excepción.getMensaje, o sea, al mensaje que enviamos desde nuestro servicio. Nos da un error debido a que es imposible que se lance si es que no hay ningún código en el CRY. Para ello, a nuestro servicio le diremos que agregue el videojuego y le enviaremos nuestro DTO por parámetro. Después de que hayamos hecho esto, al mensaje va a ser igual a videojuego agregado correctamente. Finalmente, al modelo le agregamos el atributo y entre comillas mensaje, el mensaje que seteamos en cada uno de los casos posibles. Ahora, tenemos el servicio, tenemos la controladora, pero nos falta hacer el formulario en el JSP, si no, el usuario nunca va a poder ejecutar el método POST. Para ello, nos iremos a nuestro JSP, agregaremos el tag library con el prefijo form de formulario y con el URI del JSP. En este caso es http://www.springframework.org/tag/form. También agregaremos el tag library con el prefijo C, que la URI va a ser de JSTL. Ahora el título de H1 lo cambiaremos por agregar videojuego. Y ahora utilizaremos el tag form de Spring y crearemos un formulario en el cual el model attribute, o sea, el atributo del modelo que lo especificamos en la llamada get, va a ser videojuego y el método va a ser post. Recuerden que videojuego en nuestra controladora lo asignamos o lo creamos como un objeto vacío dentro de nuestro método consultar en get. Ahora, podemos ver que están todas las variables o todos los elementos que nosotros deberemos ingresar en nuestro formulario. Para ello, crearemos una tabla y dentro del TD crearemos un nombre. Ahora crearemos un form, input, que automáticamente nos va a crear una caja de texto, con el pad nombre. Ese pad es el mismo del atributo correspondiente dentro del objeto videojuego de DTO. Spring automáticamente va a tomar el pad, que es un string, y lo va a asociar a la variable correspondiente dentro del objeto DTO que mandamos desde el método agregar. Hacemos lo mismo con precio y tipo, pero con ID consola, o mejor dicho consola, es un poco diferente. Crearemos el mismo TD con el nombre del campo consola, pero en el siguiente crearemos un select, en el cual dentro del TD colocaremos form, select. Dentro del tag colocaremos el pad, que en este caso es ID consola, que es el mismo de nuestro objeto DTO, como lo podremos ver. Y dentro colocaremos form option, en el cual el value va a ser nada debido a que no hay ninguna opción seleccionada a esto,
pero el texto o el label va a ser seleccione una consola, o mejor dicho, solo seleccione. Crearemos otro form, pero en este caso ocuparemos options con S, en el cual los ítems va a ser la lista o LST de consola, que esa lista la obtenemos desde el método getListConsolas en nuestra clase agregar videojuego, y en nuestro JSP, además de los ítems, tenemos que colocarle el valor que va a obtener, en este caso ID, y el label, que va a ser lo que va a mostrar en cada una de las opciones. Nos vamos a ir a consola porque estamos devolviendo una lista de consolas, copiaremos el nombre y lo pegaremos porque queremos que muestre el nombre de nuestra consola. Para finalizar, crearemos otro TR y en el primer TD colocaremos un c2.south para nuestro mensaje, que va a ser si ya se agregó, si existe algún otro o si hubo algún problema al insertar. Y vamos a crear un segundo TD en el cual vamos a crear un input de tipo submit. Con el value o el mensaje, guardar. Ejecutamos el proyecto porque ya creamos el JSP, el servicio y la controladora. Podemos ver los juegos que están. Esperamos a que ejecute. Como todavía sigue redireccionando a index, deberemos cambiar la dirección a mano. Cambiamos index por agregar videojuego. Y accedemos a la página con el formulario que corresponde. Agregamos cada uno de los campos del formulario. Le colocamos guardar y nos dice revisa el formulario. ¿Por qué? Si pusimos todos los datos bien. Ahora, nos vamos a nuestro DTO y nos damos cuenta que el ID dice que no es null. Y nosotros nunca debemos ingresar el ID porque esto se autogenera. Por ende, eliminamos la etiqueta de not null y volvemos a ejecutar el proyecto. Volvemos a ingresar los datos, colocamos guardar y ya hemos visto que nuestro juego se ha agregado correctamente.